¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro? De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó. ¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a este podcast Planeteando de Película, su podcast favorito que analiza las películas hollywoodenses y no hollywoodenses y los problemas socioambientales que vemos en ellas. Con ustedes estoy yo, su servilleta, Bernie Bastien, alias el Capitán Planeta, y me acompañan Alejandra Ramírez y Raiza Pila reportando desde la sala de cine. Y bueno, el día de hoy, de hecho es un episodio muy especial porque retomamos nuestras grabaciones en vivo. Así que si tú nos sigues por Facebook, seguramente ya escuchaste este episodio. Y si no, estará saliendo el día jueves 4 de marzo o 5 de marzo. Y hoy vamos a hablar acerca de la película Guerra Mundial Z. Una película del 2013, si no me equivoco. Protagonizada y producida por el mismísimo Brad Pitt. Y pues que bueno, una refrescadita de esa peli es la siguiente. Entonces, Guerra Mundial Z es una película de zombies y de la búsqueda de este personaje, un tipo soldado de Naciones Unidas, que está buscando la cura a este virus que hace a las personas zombies, ¿no? Entonces, pues Brad Pitt se adentra en una búsqueda por varios países, se va pues a Israel, a Rusia, creo que Canadá, varios más, ahorita me corrigen si no, y se va buscando la cura y pues luchando contra zombies. Y bueno, pues básicamente es una película de aventura, de acción y de muchos virus, y que por eso también queríamos tocarla en esta ocasión, por los temas del coronavirus y por lo que está causando, que no solo está causando pues afectaciones reales a la salud, sino también está causando muchas otras cosas a nivel de xenofobia, nivel de racismo, cosas que ya tocaremos a continuación. Pero vámonos con... Ay, el coro. Ay, ni siquiera. Vámonos con la primera sección de nuestro podcast, que es... ¿Cuáles son los problemas socioambientales de Guerra Mundial Z? Pues el primer problema social que yo veo que deriva de esta catástrofe zombie y que me llamó mucho la atención es cómo se reorganiza la sociedad ante este evento, ¿no? Y esto me hizo recordar esta filosofía utilizada tanto en la economía como en ciencias sociales, el utilitarismo, y es la mayor felicidad para el mayor número de personas. Y creo que en la película queda muy bien reflejado cuando ante una catástrofe solamente se seleccionan a ciertas personas de la sociedad que van a poder ayudar en ella. Y un elemento importante es el ejército. Otro elemento importante son los políticos, en este caso el representante de las Naciones Unidas. Y los científicos, como fue el virólogo de Harvard, que lo llaman para que ayude a buscar al paciente o el lugar donde se generó el virus del zombie, ¿no? Entonces creo que se le asigna un valor a las personas y de ahí vemos quién es más importante y quién no. Y la persona que no es importante pues se baja del barco, en este caso porque ellos se encuentran en un barco al este de Nueva York. Y bueno, Brad Pitt llega con su familia porque Brad Pitt es uno de los que llaman para que vaya a buscar dónde se originó el virus. Y él dice, bueno, voy, pero voy con toda mi familia. Y hasta le dice, no es de amigos, carnal, es porque eres útil. Ajá. Nada más. Y bueno, ya en la película hay como una serie de sucesos donde él llama y cada que llama, pues así se corrobora que él está, ¿no? Y en el momento en que dejan de llamar, en que, bueno, que ellos creen que está muerto, bajan a toda su familia y es, pues ya no eres útil, ¿no? Hasta aquí llegaste. Sí, es muy dura esa escena. Pero sí, perdón, es que estaba pensando en Brad Pitt, no es cierto. Sí, justamente lo que estás diciendo, Ale. Yo estaba pensando tal vez esto para la última sección de cómo se podría solucionar, pero justamente lo que tú estás diciendo demuestra que, o sea, la manera en la que está organizada la sociedad ahorita, en el momento en que pase una tragedia así, ese es el tipo de organización que vamos a ver, ¿no? Se va a dejar a toda la gente que no se le ve un valor en ese sentido para solucionarlo, se la va a dejar a que se defienda por ella misma y no hay oportunidades de crear o de colaborar de manera más integral entre todos para defenderse, ¿no? Sino es rápidamente usar todos nuestros recursos, todo el armamento, usar todo para
destruir el planeta, porque también lo están destruyendo en esta guerra, y solamente quedar pocos seleccionados, ¿no? Y eso es algo que hemos hablado en otras ocasiones, que tanto en cosas de cambio climático como de guerras mundiales, los que se van a poder salvar, en cierto modo, solo son los que tienen esos recursos o ese poder, pero deberíamos de estar pensando en una sociedad que pueda organizarse y que en caso de cualquier emergencia, más personas, justamente, o sea, también es un poco utilitarista, pero es como ampliando esta idea, ¿no? De decir, lograr que hasta la persona más vulnerable pudiera seguir en esta sociedad. 100%. Y sí, tienes mucha razón en esta parte de que hasta están dañando al mundo, ¿no? Recuerdo una escena en la que están en el avión yendo, pues creo que, no sé, camino de Taiwán a Israel, algo por el estilo. Y sí, ahí se ve como una explosión. No sé si sea como bomba atómica, pero pareciera ser una bomba atómica. Y pues sí, ¿no? O sea, en esta guerra contra el virus también es pues, contra la misma naturaleza, contra la sociedad y pues contra los que fueron dejados atrás, ¿no? Y esto también me lleva como a la parte, en lugar de integrar, como dices, lo que están aplicando es la de crear muros, ¿no? Y pues en el caso de Israel, ¿no? Lo que se ve es que, o sea, en esta película lo ejemplifican como pues un estado que decidió pues, levantar su muro a más del así a tope y pues justamente protegerse ellos y pues dejar a quien fuera necesario afuera, ¿no? Y esto, o sea, justamente recuerda al pedo del coronavirus actual, ¿no? El COVID-19, ¿no? Y me recordó porque también hoy en día en Estados Unidos, acá donde vivimos, es época de que se aproximan las elecciones, ¿no? Entonces me recordó esta parte de cómo entra este discurso de crear un muro en el discurso de Trump, ¿no? En el que justamente, o sea, él está utilizando esta enfermedad para decir, ya ven, el muro sí debe ser construido, sí tenemos que cerrar fronteras, sí tenemos que prohibir el paso a los chinos, prohibir el paso a tal, y o sea, como que está utilizando lo que le llaman en el término es como medicalizando sus prejuicios, que básicamente está utilizando como esta excusa médica para poner los prejuicios, el racismo, la xenofobia, con etiquetas de, pues es médico, ¿no? Pero pues solo es un pretexto, ¿no? Sí, y hasta la misma película, en cierto modo, con el ejemplo de Israel, te lo pone como, mira, este estado-nación que ya tenía un muro para alejar a ciertas poblaciones, o sea, como que le dio esa ventaja, ¿no? Y le dio ese control y estar tan militarizado, lo hizo como en cierto modo superior, entre comillas, para defenderse de los zombies. Entonces como que también la película en cierto modo está mandando este mensaje, que al final también les falla, justamente porque te vuelves muy vulnerable, ¿no? O sea, si estás tan dependiente de este tipo de organización, entonces cualquier errorcito... Y también está muy loco que el errorcito haya sido que empezaran a cantar una canción de paz, de estar felices de al fin tener paz. Sí, Palestinos muy e irónico. israelíes, ajá, exacto, es como que, ¿qué clase de mensaje estás mandando? Ay, bueno, ¿seguimos en problemas? Sí. Ajá. No, bueno, porque yo lo que estaba pensando era también, o sea, ya vinculando aquí la parte de cuáles son las cosas que fallarían si se diera esta apocalipsis de Guerra Mundial Z. Sería, pues bueno, habría muchos servicios que empezarían a dejar de funcionar, ¿no? Servicios de electricidad, agua potable, cosas que requieren mantenimiento. Dejarían de llegar, pues, trabajadores y dejaría de haber esta producción de servicios, ¿no? Que también se está viendo con el caso actual del coronavirus en China y están surgiendo noticias al respecto. ¿Qué es consecuencia de la actividad económica? Pues contaminación, ¿no? Gases de efecto invernadero y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que se está viendo, se está creando el vínculo aquí en la vida real, están llegando noticias al día a día, de que bueno, se está viendo por satélite que hay menos contaminación en Wuhan o en China. Qué chido, al menos este virus trajo algo bueno al mundo que es menos contaminación, ¿no? Entonces, ahí la cosa está muñera, ¿no? Porque justamente, o sea, lo que se está viendo aquí es la poca empatía por las vidas y cómo valoramos menos, aunque hubiera sido una vida, 2 vidas, pero aquí son más de 3,000 vidas, a festejar o aplaudirle a que al menos la contaminación se está reduciendo, ¿no? Y muchos lo que han llamado a decir, no, es que es control biológico, las pandemias son un control biológico natural. Y en realidad aquí lo que falla en esos tipos de argumentos, como lo veo yo, pues es que, o sea, no somos
unas bacterias ahí en un vasito Petri con comida que se reproducen y así, ¿no? Si fuéramos eso, bueno, pues no habría estructura social, no habría poder, no habría política. O sea, el problema con esos argumentos es que justamente estás aislando todas las estructuras de poder que están haciendo que este tipo de falta de servicios o este tipo de problemas médicos le lleguen a las personas más vulnerables y que justamente sean esas las personas las que trabajan en las actividades más sucias y que son las más impactadas, ¿no? Entonces hay como un círculo ahí muy retorcido que está muy fácil tal vez caer en la ilusión de decir, ay no, pues es bueno, pero pues no, o sea, rascándole un poquito, la neta ya te viene a la mente algo más, pues ya te viene como que no es tan sencillo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo cuando veo esas opiniones pienso así de, ¿qué pasaría si esto estuviera pasando en México, no? O sea, aunque te saliera un mapa así, de todos, ¿y qué pasaría si esta enfermedad le diera a tu abuelito o a tu abuelita o a alguien que te importa? O sea, el perder esa vida sería muy importante, ¿no? O sea, esa vida vale lo suficiente para que no importe si hay contaminación o no, y es como independiente. Y, o sea, sí, como dices, esos argumentos aíslan todo el sistema económico y político que hay detrás de por qué hay contaminación en China. O sea, exacto. Es como de, ok, ¿qué pasa con toda la demanda que hay desde Estados Unidos, por ejemplo? Que, o sea, si ya se fueron por ese argumento, ¿por qué no hay personas clamando que hay una pandemia en Estados Unidos? O sea, exacto. Porque eso sí reduciría toda la contaminación del mundo casi. Pero pues no, o sea, porque justamente no es lo que queremos. No queremos que haya gente muriéndose para justificar que haya un buen ambiente. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Ale? A veces no nos damos cuenta que los números son personas. O sea, decir que tanto porcentaje se está muriendo, o sea, lo dejas como, o sea, la persona o el individuo ya se quedó perdido en los números. Y eso te genera poca empatía, quizá con saber que esa persona tenía una historia, tenía una vida. Entonces creo que a veces hay que tener sensibilidad ante estos temas, ¿no? O sea, esos números son personas, son vidas, y es lamentable, y es mucho más lamentable que existan este tipo de noticias, porque finalmente, como medios de comunicación, tienen una responsabilidad. Y al poner cabezas como Wuhan está bajando la contaminación por el coronavirus, o sea, pues ya desde ahí estás diciendo, ok, bueno, esa es tu ética, ¿no? O sea, no importa cuántas personas se han muerto, lo importante es saber que está bajando la contaminación, y esa es la noticia. O sea, los muertos ya quedaron en segundo plano, tu noticia es que está bajando la contaminación. Sí, le estás dando ese valor positivo, ¿no? A lo que está pasando. Y también, en muchos casos también, no solo es como desde el argumento ecológico, sino en general como que hay un reforzamiento de racismo y miedo a las personas asiáticas, ¿no? Porque estaba viendo que cuando compartieron la noticia del primer caso de coronavirus en Manhattan, uno de estos medios, la foto que puso era de una persona asiática que nada que ver, o sea, solo era voy a agarrar al primer asiático que vi en la calle, y era en Queens, que no, o sea, no es un vecindario que esté relacionado. O sea, el güey dijo, pues ya, ¿qué vende esto? Pues cámara. Exacto, y la persona que llegó a Manhattan, que estaba contagiada, llegó desde Irán. O sea, entonces, nada que ver. Exacto, entonces fue como... Y yo también estaba viendo un fenómeno también muy particular de lo que hablaba una chava, una historiadora, creo que de Minnesota, una profesora, se llama Erika Lee, de ascendencia justamente china, y que ha estudiado pues el racismo y la xenofobia en Estados Unidos, ¿no? También ella decía un punto muy chido, que era el emblanquecimiento de las personas. O sea, de cómo ahorita en Estados Unidos, si tú ves a un italiano o a un escocés, son blancos. O sea, en la cultura aquí de Estados Unidos, ellos son blancos, y si tú ves a un chino, es asiático. Entonces, el argumento de esta persona era, a pesar de que ahorita Italia está en el segundo lugar de más casos de coronavirus reportados, no vas a ver un racismo hacia italianos, porque ellos en nuestra cultura son blancos. Y aunque llegara a superar el número de los que hay en China o en Asia, siempre va a haber mucho más racismo hacia los asiáticos porque no son blancos, ¿no? Entonces este argumento se me hacía como muy interesante y realmente como que muy cuantitativo, ¿no? O sea, en la parte de decir, pues, ¿quieres cuantitativo? Pues aquí está una prueba, ¿no? De las que muchas veces nos piden en los videos y en los comentarios, así como, ¿cuáles son tus pruebas para decir esto? Bueno, sí hay pruebas, hay análisis, hay estudios, pero no siempre
es lo primero que queremos transmitir, ¿no? Como que muchas veces queremos también dejarles esta espinita, esta nueva visión que, pues, que te hace no pensar en los números, sino te hace como cuestionar los números, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está como el emblanquecimiento, muy interesante. Sí, de hecho es este caso de por qué cierto tipo de poblaciones hoy en día se ven como blancos o se consideran blancos en Estados Unidos. Es muy interesante porque si ves hace 100 años o hace 200 años, a los migrantes de estos países los veían como una raza diferente y los discriminaban como una raza diferente. Entonces sí es como que este cambio a ser considerados blancos, como tú dices, les ha dado esta ventaja en ese sentido. Y pensando en los que tienen esta desventaja y lo que decía Ale de quién gana y quién pierde, está viendo que por qué Irán es uno de los países que también más casos ha tenido, y esto está relacionado también con cómo funciona el sistema de sanciones y cómo Estados Unidos y otros países han sancionado a Irán por el desarrollo de armas nucleares, y parte de estas sanciones incluyen no darles ayuda humanitaria, y esto ha causado que esta enfermedad se transmita más fácilmente en ese país. Ya, sí, pues todo es un círculo. Oigan, pues vamos a nuestra segunda sección. No, yo quería hablar algo de la parte natural, porque eso también se me hace muy interesante. O sea, del virus como contagio y de lo ambiental en ese sentido. Porque nunca dan una explicación, ¿no? De por qué, de dónde surgió. O sea, es como, sí se queda un poco en ese misterio. Sí. De cómo surgió. Pero yo estaba pensando en el caso de los zombies de la vida real. Chan, 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 chan. Porque en la naturaleza, como definan ustedes naturaleza, se ha visto que otras especies sí se vuelven zombies. Entonces es como, es un tema que se me hace súper interesante, porque es algo que me ha interesado desde hace muchos años, y hay algunos ejemplos donde hay hongos o bacterias o virus que se vuelven, ¿cómo se dice?, parásitos de otro organismo. Pero no es un parásito normal como los que nosotros conocemos, sino que también lo que hacen al ser parásitos modifican el funcionamiento de su organismo huésped de manera que se comporta como un zombie. Entonces un ejemplo de ello, un ejemplo clásico son unas hormigas que un hongo se les mete y como que literalmente toma control de sus movimientos. Y entonces esas hormigas que normalmente estarían bajo tierra o escondidas en el pasto o sobre el suelo, lo que hacen es que se trepan a los árboles, y desde los árboles ahí se quedan agarradas súper fuerte, se mueren, y de su cuerpo se desprenden las esporas de este hongo para llegar a más hormigas. O sea, pero el hongo logra controlar los movimientos de la hormiga. No ma, qué loco. Sí, está muy loco. Y estaba leyendo un buen de casos que dices, no manches, o sea, uno de unas avispas que pican a unas orugas y ahí ponen sus huevecillos en el cuerpo de la oruga, pero la mantienen viva para que cuando se acerquen depredadores, la misma oruga defienda los huevecillos. Está muy loco. Qué pelo, ¿no? Yo digo que si hicieran una película de esos casos de la vida real sería mucho más terrorífico que acá que el lo zombie. Que está pasando. Ajá, que exacto. Resident Evil. Y les voy a dar el último caso ya para cambiar. Este no me lo sabía porque los otros ya los había escuchado. Es de unas ranas que encontraron en Corea del Sur, que también las infectan unos hongos, y lo que modifican es su comportamiento sexual. Entonces esas ranas se vuelven mejores en atraer pareja. Porque ¿Kama Sutra o qué? No, hacen que sus llamados se vuelvan más rápidos y más fuertes. Y entonces las parejas se ven más atraídas a esas ranas y se contagian de ese hongo. ¡Neta! Ajá. O sea, el super Viagra. Porque hace poco estuvimos en Ensenada, mis planetarios, dando, pues aquí, ¿no? El tour, ¿no? Dando una plática en el CICES, nos recibieron muy bien. Oigan, y Ensenada está lleno de farmacias que venden Viagra. Eso está horrible. Está horrible, y te venden así la michelada de Viagra y así cosas estañeras. Sí, está hecho para los estadounidenses. Entonces ese parásito que dices es como el parásito Viagras. Chale. Pero Viagra que viene con enfermedad de transmisión sexual incluida. Sí, bueno, pero mi punto es que si ya existen todos estos tipos de zombies, ya no hagan otra película de zombies. Bueno, no, son buenas las películas de zombies. Sí están buenas, pero ¿cómo sabemos que no ya hay algo allá afuera que tal vez nos medio zombifique ya? O sea, tal vez ya somos víctimas de una bacteria o de un hongo que ya se apoderó de ciertos de nosotros. Pues ahí se las dejamos, mis planetarios, la neta. Para que tengan pesadillas. Y como quien dice, vámonos a la sección 2 del podcast, que es ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo nos llevaron los sucesos de Guerra Mundial Z a
una guerra mundial Z? Pues nunca dicen el origen del virus, pero yo creo que el virus se extendió por la poca colaboración internacional, creo yo. O sea, porque hasta que llegó Brad Pitt, lo mandaron a Corea del Sur. Del Corea del Sur le dijeron que en Israel posiblemente sabían. Fue a Israel y en Israel le dijeron, no, pues con nuestra inteligencia interceptamos una llamada de la India y ellos dijeron que estaban combatiendo contra zombies, entonces decidimos fortificar el muro, ¿no? Y ya, o sea, todo el mundo, o sea, los israelíes ya sabían que había algo que era zombies que estaban atacando, pero nunca dijeron. Los de Corea del Sur tampoco dijeron mucho, entonces yo creo que todo este fenómeno se extendió también por la poca colaboración internacional de los países, ¿no? Y me hizo pensar en justamente estas armas biológicas que utilizan los estados o los países en contra de las poblaciones. Entonces, igual y ellos detectaron un virus que posiblemente después les iba a ayudar para algo y quizá no lo quisieron comentar. Todo esto son especulaciones porque obviamente en la película no dice, pero eso es lo que me hizo como recordar. Y entonces estuve investigando como justamente de las armas biológicas y el caso que más me impactó fue que en 1940 el ejército japonés mandó a China unas bombas de pulgas y estas pulgas estaban contaminadas con la peste bubónica, ¿no? ¡Ay, qué mal plan! O también me acordé del caso del 2001 de Estados Unidos cuando se dio lo del anthrax, que iba por correo y caía polvo blanco, o situaciones aquí, así también en la guerra de Vietnam se utilizó herbicidas que eran llamados herbicidas de arcoíris, porque eran de polvos de distintos colores, ¿no? Entonces, como que justamente creo que la constante tensión que puede haber entre potencias hace que un evento lo tengas que guardar para usarlo para tu bien. Y bueno, eso fue lo que... Muy interesante punto, ¿vale? Lo que yo... Sí, seguramente. Y creo que en el libro en el que está basada esta película, que no se parece en nada, pero sí se sabe que, por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, justamente Estados Unidos no responde y no reacciona porque es un año de elecciones, como decía Bernie, ¿no? O sea, como que deciden mantener toda esta información oculta justamente para como que parezca que las cosas siguen funcionando normalmente, y ahí es cuando también empieza a valer, ¿no? Porque la gente no sabe qué pasa, no sabe cómo prepararse, y similarmente a lo que pasa ahorita, ¿no? O sea, tal vez sí hay noticias y sí hay información, pero esta información es vaga, es racista, o sea, no hay cosas claras. Sí, no, y también regresando a eso de cómo surgió, yo leí en la Wikifandom que según en el libro dice que surge en China y que surge un niño que estaba buceando en una presa y era un niño de una ciudad que se llamaba, hagan de cuenta, la Nueva Tal, porque la antigua Tal fue inundada para hacer una presa. Entonces ese niño, según estaba buceando con su papá para recuperar algo de la ciudad antigua y se le pegó el virus, ¿no? Esto fue en China, Guerra Mundial Z, no estoy hablando de la vida real. Y entonces, eso fue lo que pasa en el libro, ¿no? Entonces, pues sí, no lo sé. A mí me molesta mucho que estas películas hollywoodenses siempre tratan de buscar lo que sucedió en lugares que ellos consideran exóticos, o sea, China. O en la película dicen, México quedó devastado, ¿no? O sea, siempre los países en vías de desarrollo o no desarrollados, o los países que ellos consideran exóticos, o sea, lo que no es occidental y blanco, o fue la causa o terminó muy mal. Y creo que eso sí está... Oye, sí, eso sí está súper ñero. Sí, está muy mal. Y regresando, también los mexicanos tenemos nuestra propia dosis de xenofobia bien cañona, institucionalizada, bueno, y histórica, ¿no? O sea, hubo una masacre cerdísima de chinos en México. Y había como propagandas, había libros, un buen de argumentos para los cuales... o sea, como que cerrar las fronteras ante los chinos, ¿no? O sea, y en México estuvo brutal eso. Sí, o sea, como que por todos lados donde le rasque siempre ha habido estas estigmas que al final se vuelven políticas o se vuelven en acciones. Entonces por eso está mucho más cañón ese tipo de cosas. Y también esta historiadora Erika Lee contaba de una propaganda que había en los años como 1920. ¿En Estados Unidos?
Ajá, de matarratas, de veneno matarratas, que salía así como, que en la portada salía como una persona súper estereotípica de un chino comiéndose una rata, ¿no? Entonces diciendo como, pues el mejor matarratas, o sea, es como pintan lo exótico, lo pintan como algo que es como grotesco, como estereotípico, y bueno, y también... No, bueno, pues creo que ya se me olvidó lo otro que iba a decir. No, pero sí es muy interesante lo que dices porque parte de este proceso, un poco, bueno, o mucho, es ocultar esos eventos, ¿no? O sea, o bueno, no están completamente ocultos, pero el hecho de que no se enseñe en las escuelas, el que se pinte como a estos estados-nación como, sí, mira, es la... como somos muy diversos, o México, mira, aceptamos a todos los inmigrantes y tenemos las puertas abiertas para cierto tipo de inmigrantes. Pero la cosa es que no te dicen para cierto tipo, sino es como, te pintas como un país abierto y diverso cuando tenemos estos eventos muy concretos que prueban que no. Pero parte de ese proceso es borrar esa información o no tenerla tan disponible para la gente, ¿no? Y algo súper ñero, como ejemplo de cuando esto se pasa, cuando el estigma se pasa a políticas, es en el siglo pasado cuando hubo como una una alza de la peste bubónica en San Francisco, que inició en el Chinatown. Ahí la política fue, o digamos el ajedrezazo del mayor ahí de San Francisco fue cuarentena en todo Chinatown y que solo pueden salir las personas blancas. Entonces, o sea, cosas de ese estilo, es como decir, no, güey, o sea, cómo nuestros prejuicios se vuelven dañinos realmente, ¿no? En las personas. Y pues bueno, no sé qué quieran agregar. Yo quiero agregar algo porque si estamos pensando en esta idea de cómo se exoticiza, si se dice así, como el origen... Tropicaliza. No sé. El origen de estas enfermedades o de estos virus, algo que me hizo pensar en la película, y cuando estaba diciendo, ¿cuál pudo haber sido el origen? Y una de las razones que yo pensé es como toda esta tendencia que está viendo recientemente a que las bacterias y los virus creen resistencia ante los medicamentos. Como que en los últimos años se ha visto que nosotros como humanos al consumir tanto medicamento, tanto antibiótico, tanto antiviral, tanto, ¿cómo se dice? ¿El antihongos? ¿Antifungal? Antifungal. Bueno, todo eso, de por sí como que este tipo de organismos ya tiene una tendencia muy alta a crear mutaciones aleatorias muy rápidamente y es lo que les permite sobrevivir mucho. Pero aparte, el que nosotros consumamos tantos de estos productos antibióticos está generando presiones en esas poblaciones y lo que hace es que cada vez se creen más bacterias y virus y hongos que sean resistentes a nuestras medicinas y no estamos, digamos que la medicina no puede alcanzar a estos bichos, ¿no? No se ofendan biólogos, pero la cosa es justamente esto, ¿no? Que en lugar de querer estar en una carrera constante a ver si les podemos ganar, es como repensar justamente el sistema que ha creado esta resistencia en estos organismos, ¿no? Y entonces, porque mucho también se da, uno, por cómo lo consumimos los humanos, ¿no? Típico que nos da una gripa por un virus y ahí estamos nosotros así de, necesito antibióticos, que no sirve. Y lo que pasa es que nuestro cuerpo desecha una gran mayoría de esos antibióticos en el expulsado, o sea, los desechamos, se van al drenaje, ese drenaje se va con todo el agua en la Ciudad de México, incluso con el agua de lluvia se mezcla y se va a regar suelos agrícolas, ¿no? Y de esos suelos muchas veces justamente es de donde los científicos buscan bacterias para crear antibióticos. Entonces estás creando un ciclo donde tú mismo, o bueno, la sociedad o ciertos ramos de la sociedad están generando esta resistencia de las bacterias. Y estaba leyendo datos, otra vez números, y en Estados Unidos 2.8 billones, creo que eran 2.8 billones, no lo escribí, perdón, de personas se infectan por bacterias resistentes a los antibióticos. Y de esas 35,000 se mueren al año. O sea, eso sí es pandemia. Exacta. Y pues no se habla de eso, ¿verdad? Y es un problema muy grave y pues... O como el mapa que se está también compartiendo en redes de los feminicidios en México, ¿no? Uh-huh. Que también son cosas que... Claro, eso me recuerda a la cuenta de Twitter del coronavirus que dice que se volvió viral,
que era tu machismo mata más que yo. O sea, realmente hay La neta, sí. también otras cosas que nos están matando. Y con esa gran frase pasamos a nuestra tercera y última sección del podcast de Guerra Mundial Z. ¿Cómo resolverlo? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a resolver pues esto en la película, primero que nada? ¿Cómo se va a resolver la apocalipsis zombie, los virus? Pues yo creo que, retomando mi otro punto, que haya colaboración entre los países, o sea, que se evite tratar de esconder cosas, porque eso, como ya lo hemos visto en la película, pues no ayudó en nada. O sea, el virus se expandió, ciudades se perdieron y pues ¿ahora qué? ¿No? Entonces yo creo que sería una reflexión de los que dirigen los Estado-Nación, que no oculten información y se trate de ayudar, ¿no? Y sin pensar quizá en cuánto vale una persona en lugar de la otra. Ese sería mi punto. Muy buen punto. Bueno, yo mi punto, al principio, cuando vi la solución que dan en la película de que te tienes que que te tiene que dar una enfermedad terminal para estar inmune a los zombies o para que Eso los es zombies... una mamada. Yo dije, ¿cómo es posible que esa sea la solución? O sea, por definición, una enfermedad terminal también te va a matar. Tal vez Ojo. solo más lento. Pero, y luego lo solucionan diciendo, pues si te dan la vacuna ya después estás bien. Y yo dije, o sea, sí, pero estás replicando un poco el problema, porque si le das a todo el mundo esta enfermedad terminal, obviamente va a haber poblaciones que no puedan acceder a una vacuna. Y ellas se van a morir de todos modos, ¿no? Tal vez no de zombies, pero de la enfermedad que les diste. Entonces como que se me hizo raro, pero después, ahorita que hemos estado hablando y todo, he reflexionado un poco y siento que el mensaje que dan, bueno, no sé si es el mensaje que dan, pero el mensaje que yo me llevo de que la solución la encuentra Brad Pitt justamente en todas estas poblaciones más vulnerables, o sea, que el virus o que los zombies no matan a estas poblaciones, como que se me hizo algo bonito, entre comillas, en el sentido de que ¿Cómo iba a decir? Sí, como que justamente cuando, por ejemplo, con el coronavirus, los argumentos que la gente está dando para no generar pánico, es decir, no te preocupes, a ti no te va a dar, ¿no? O si te da, tú estás sano. O sea, como diciendo así de no pasa nada porque tu cuerpo está bien y tú no eres justamente vulnerable. Pero ese tipo de razonamiento es lo que lleva a pensar, es decir, bueno, o sea, la gente que sí le va a dar, pues X, ¿no? O sea, no nos debe de importar porque pues no somos nosotros justamente. Entonces es como que esta solución de que sean los más enfermos a los que no les da, está chido porque te está diciendo como, o sea, como que el esfuerzo o la solución radica en que todo, como dice Ale, en que todos nos protejamos entre todos. Entonces, si nosotros como personas sanas, nuestro razonamiento es, bueno, no pasa nada si me enfermo porque yo voy a sobrevivir, entonces ponemos en riesgo a otras personas, porque si nos enfermamos y salimos y vamos a ir por todos lados con el virus, pues ponemos en riesgo a los que sí son más vulnerables. Claro, como esta situación de los antivacunas, ¿no? Ya, o sea, tú decides si quieres poner o no en riesgo a tu hijo, pero también estás poniendo en riesgo a las otras personas. O sea, nada más estás pensando en tu decisión, no en que si no vacunas a tu niño, quizá va a contagiar a otros niños, ¿no? Ajá. Y en que hay niños que no se pueden vacunar por cómo funciona su sistema inmunológico, ¿no? Sí, pues muy buena reflexión, la neta. Así que sería, siguiendo con la moraleja de esa reflexión, lávense las manos, neta, que si a la primera que sientan síntomas no se hagan los valientes de que, no hay PEX, sí puedo ir a clases o sí puedo ir al trabajo. No, o sea, la neta no vayan, porque si bien ustedes tal vez no se les pase nada grave, puede que sí contagien a alguien, ¿no? Y a la primera, pues usen tapabocas, lávense las manos con agua caliente, con jabón durante más de 20 segundos. Si no pueden lavarse las manos, usen gel antibacterial. Oye, pero, yo no quiero criticar eso, pero sí me gustaría que alguien me aclarara, porque justamente el problema es que es un virus, ¿no? O sea, ¿el antibacterial mata los virus? Pues buena pregunta. ¿Algún epidemiólogo por ahí, por favor, de contestar? Pues ahí lo tienen. Creo que también es no solamente porque no
no agarres o contagies el virus, sino que también hay otras enfermedades. Y entonces claro. si tienes otra enfermedad, como si te da influenza, si te da varicela, pues tu sistema inmunológico ya estaría en riesgo, y si aparte llegaras a agarrar coronavirus, pues aumenta más tu probabilidad de seguir enfermo, ¿no? Entonces creo que por eso son las medidas. O sea, igual el antibacterial no te va a ayudar a prevenir el coronavirus, pero sí otras enfermedades. Claro. Y en general yo creo que es buena costumbre de la vida lavarse las manos y tenerlas limpias constantemente, ¿no? O sea, es como que algo que sorprende que aún no hemos llegado ahí. O mantener tu sistema inmunológico fuerte. Ajá, o sea, dicen, no hay ahorita ninguna vacuna, no hay ningún remedio, pero bueno, trata de comer sano, trata de tomar agua, trata ahorita, por lo mientras, de no estar expuesto a lugares públicos. Y Pero bueno, también, o sea, hay empresas viñeras que se aprovechan, que yo estaba viendo en internet, que ya están vendiendo el paquete de pastillitas efervescentes de vitamina C para que no te dé coronavirus. Y es de, güey, mames. También remedios con marihuana. Y o sea, también es como, güey, no necesito un pretexto de coronavirus. O sea, te voy a comprar de todos modos. No es cierto. Pero sí hay empresas que sean... ya es legal. Bueno, Sí. no es legal, ya pasó el casi. Senado. Ajá. Bueno, pero Sí, también no se hay- aprovechen sí. empresas. O sea, pero tienes razón. O sea, a veces decimos estas cosas como, sí, ya, tenemos que lavarnos todas las manos, pero también hay que pensar cómo funciona. Justamente nuestra crítica es de cómo funciona el sistema. Y también si sabemos que la distribución de agua no es equitativa, que no todo el mundo tiene estas oportunidades, también hay que ver cómo se puede cambiar esto, ¿no? O sea, queremos que haya una sociedad más sana y la gente está en pánico. Y exiges que la gente se lave las manos, pero estás bien con que la gente no tenga agua para lavarse esas manos. Entonces, como hay que tener congruencia en ese sentido. Claro. Yo estaba viendo en un tuit, bueno, esto ya es irresponsable de mi parte de Sí, decirlo, no, porque no No corroboré distribuyas fake news. porque no corroboré la información, pero estaba leyendo que África apenas acaba de combatir, bueno, el sí. último paciente con ébola ya salió, ¿no? Y esto nos habla de la desigualdad que hay en todos los países. África apenas está terminando con el ébola y ya otros países están enfrentando otros virus. Imagínate, si esto le está pegando a países como Estados Unidos, Inglaterra, ¿qué pasará con los países que no tienen esos recursos, ¿no? Para Sí. enfrentarlo. Sí, en efecto. Pues muchas gracias por la participación de Raiza Pila, de Ale Ramírez y de mí, su Capi Planeta. Y bueno, pues acabamos con estas preguntas típicas que queremos que ustedes también respondan, todos los que están en vivo, que son preguntas típicas de Guerra Mundial Z, también todos los que escuchan este podcast. Y dice así la pregunta. Pues bueno, la pregunta del día de hoy es: si ustedes decidieran el tema de la última película de zombies que saldría basada en los zombies de la vida real, ¿de cuál se trataría? ¿Cómo? Ay, muy De buena. los que les conté al principio, de estos organismos como hongos, virus que se les meten a las hormigas o a los otros organismos y los hacen zombies de la vida real. Pues yo el de la rana, la neta. O sea, ese sería acá. O sea, sería como pandemia sexual. No, como el de me quedé frío. No sé. No, el de Tendrían la muy buenos rana. títulos. De la rana está cañón, sí. De la rana que se hace zombie y quiere sexo para esparcer el virus. Yo haría esa, la dirigiría. Buen tema, buen tema. Yo dirigiría el de la hormiga con las esporas. ¿Sí era hormiga? Sí. Porque, bueno, también me recuerda un poco esta escena de Guerra Mundial Z cuando todos los zombies corren y suben por el muro cuando Neta. están en Israel. Y justamente digo, ¿cómo serían las hormigas zombies? Sí, da está miedo. Pues yo, este es un tema que no les conté hace rato, pero uno que siempre me ha llamado mucho la atención es un tipo de hongo, otra vez. O sea, si va a haber algo de zombies, va a venir de un hongo, yo creo, no de un virus. Bueno, no, quién sabe. Pero el punto es que este hongo infecta a las tarántulas o a un tipo de araña súper grande. Y no me acuerdo qué les hace hacer, o sea, no me acuerdo bien el comportamiento que las hace zombies, pero cómo se ven súper locas, o sea, como que su cuerpo se empieza a transformar y se empieza a hacer como duro, no sé. Les voy a buscar más información, se las queda de ver, pero yo Amá. la haría de esa. Pues ahí se las vamos a tuitear en planeteando, @planeteando0. Para que vean esa araña. Y también hay plantas zombies, entonces eso también.
Ah, pues el típico juego, ¿no? Ajá, cuando leí eso dije, no, man, entonces ¿cómo funcionaría plantas contra zombies? No, o sea, las plantas no quieren que los zombies se las coman y se vuelvan zombies. Exacto, ese es el No, origen. ma. Ese es el origen Pum, de... mi mente acaba de explotar. Ajá, explotar acá, implotó y explotó al mismo Yo tiempo. aquí siempre plantando solecitos para obtenerlos y alimentar a mis plantitas para que no se las comieran. Pero eso no tiene sentido porque las plantas estaban protegiendo a los humanos. Ajá. O sea, nos poníamos, defendían de los poníamos zombies. plantas para que no llegaran y se comieran el cerebro de este Joe, creo que se llamaba. Ajá. o algo así. Me perdieron. El Me juego, perdieron. nunca Nunca jugaste lo jugué. plantas Muy contra bueno. zombies. O sea, nunca lo jugué, era de la verbena popular, pero pues no. Todo este tiempo este juego nos ha entrenado para plantar plantas que nos defiendan. Pero yo iba a decir un último dato curioso, perdón. La CDC, o sea, el Center for Disease Control, creo que ese es el que significa aquí en Estados Unidos. O sea, literalmente es lo que se encarga de estudiar todas las enfermedades y cómo combatirlas, etcétera, etcétera. Y ellos sacaron una guía de cómo sobrevivir a los zombies. Es neta. De verdad. Es Así neta. como 101. ¿Es Sí, neta? de verdad. ¿Pero por qué? ¿O Según Wikipedia. Vamos a Pero yo sí buscarla. le creo. La neta, vamos a buscarla y si sí perderían todo mi respeto. Sí. ¿O no? No lo sé. O sea, Yo ya vi Zombieland 1 y 2. No necesito otra guía. eso también, buena estrategia. Bueno, mis planetarios, pues muchas gracias. Nos vamos a empezar despidiendo. Queremos agradecer a todos los que han seguido esta serie de podcasts bastante chidas. Gracias por escucharnos. Sí, ya casi somos más de 1000 downloads de podcast. Qué emoción. Recomienden esta serie y neta, pásenla a la banda, recomiéndenla a sus compas, a sus amigos. Y pues esto fue Planeteando de Película. Nos encuentran en redes @ver_bastien y @planetean0. @Rice Krispies. No, bueno, tengo que deletrear mucho. Ahí me encuentran. Y yo estoy como @alerrazan. Y pues ahí nos tienen, ¿no? Ahí si nos la quieren mentar, si nos quieren saludar, cualquier cosa, pues ahí estamos para ustedes, ¿no? Y los queremos mucho. Nos vemos a la que sigue. Bye, adiós, besitos.